a, a sacar una lección del Antiguo Testamento para nosotros. Y se llama El error. Está basado en 1 Samuel 30, del 1 al 8. Podemos ir con nuestras Biblias a 1 Samuel. Miren cuando pasa un error. Y eso que es un error pequeño, siempre habrá consecuencias muy graves. El bosquejo está dividido. Los filisteos desconfían de David. Vamos a tomar a David. David sufrió amargamente por el error. David sufrió el desprecio de los suyos. David se fortaleció, buscó a Jehová y debemos admitir nuestros errores. Hoy vamos a hablar de algo que afecta seguido al ser humano ¿Y ven ustedes? y más al cristiano. Es algo que no pasa, que pasa a todos, ancianos, siervos, amas de casa, jóvenes, padres, hijos, a todos, a unos más que a otros, y a veces no tenemos ese coraje, esa valentía para seguir adelante, nos dejamos vencer por las circunstancias. Hoy vamos a hablar de esos errores. ¿Qué es un error? Es una equivocación, una falla. Según el diccionario, es un concepto equivocado o juicio falso. También una acción desacertada o equivocada. También una cosa hecha erradamente. Hay errores, hermanos, que a muchos les ha costado la vida. Otros han quedado marcados de por vida. Muchos están inválidos en sillas de ruedas. A veces en nuestro país tan convulsionado, mucha gente muere por error, les matan por error. El error, hermanos, puede ser muy terrible, pero verdad que a veces también nosotros cometemos errores y tenemos que afrontar las consecuencias de esos errores. A veces tomamos malas decisiones o acciones apuradas, acciones equivocadas, sin pensar en las consecuencias. Cometemos errores a veces con la pareja o en los trabajos, tomamos una acción rápida o con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y también pasa en la iglesia. A veces metemos la pata nosotros. Nos pasa, a mí me pasa. A veces he cometido errores y he tenido que afrontar las consecuencias. Pero siempre hay personas que se creen perfectas y que no cometen errores. Siempre habrá en la viña del Señor, hay de todo. En una clase, el evangelista hizo una pregunta: si Dios quitara a todos los males, a todos los malos de la tierra, ¿cuántos quedarían? ¿Cuántos? Pero una joven respondió: bueno, quedaríamos unos 5 o 6. Claro, ella se creía perfecta, ¿no? Y unos poquitos también. Entonces vamos centrándonos en el tema. Los filisteos desconfían de David. David, hermanos, era una persona que amaba a Dios y Dios le amaba a él. Tenemos en la Biblia los escritos que hablan de eso. Sus buenas obras eran conocidas por muchos. Aquí dice en 1 Samuel 29:9: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Miren ese concepto que tenían de David. Y David fue a pelear junto con los filisteos
en la batalla, pero los príncipes de los filisteos desconfiaban de él y pensaban que los iba a traicionar, que se iba a volver contra ellos. Primera de Samuel 29:4. ¿Quién me da leyendo, mis hermanos? Para que no estén tan quietos. Primera de Samuel 29:4. Amén, hermano. Ya le doy. La palabra de Ya, Dios dice en la primera mi de hermano. Samuel 9:4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que les señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Y tuvo que volver a casa con sus 600 hombres. Miren, desconfiaban de David. Él se fue con 600 hombres a apoyar a los filisteos, pero ellos estaban de David. Y dice que no venga con nosotros a la batalla, porque se puede volver enemigo nuestros. Y tuvo que volver a su casa, coger a sus 600 hombres y regresar a su casa. No estaba cerca, porque iban a caballo, ¿no? Al tercer día de camino volvieron a la tierra donde habitaban, que era en Ziklag, cansados, agotados, ansiosos de ver a la familia, ansiosos de un descanso. ¿Se imaginan un viaje seguido de 3 días con todas las armas cargadas ahí? ¿Y qué es lo que querían? Un buen descanso. ¿Les ha pasado a ustedes que un día de trabajo agotador, así como está el hermano José ahorita agotado, porque ha trabajado duro, le está doliendo el cuerpo? ¿Qué es lo que desea más? Llegar a la casa, ver a la familia, tomarse un juguito, descansar y estar tranquilo y reponerse, ¿verdad? Así llegaron David y todos sus 600 hombres, cansados, agotados, a la tierra donde vivían. ¿Y qué pasó? No se encontraron con sus familias e hijos. Tampoco había sus pertenencias, sino una tierra asolada, quemada, destruida por los amalecitas. Y se habían llevado todo, se llevaron a sus mujeres, a sus hijos cautivos. ¿Se imaginan el cuadro? Llegar agotados en busca de las familias, de su hogar, de su casa, y de pronto llegan y ven solo ruinas, y no encuentran ni a la familia, ni a sus hijos, ni a nadie, ni las casas, todo quemado. ¿Qué dice 1 Samuel 33? Estamos en 1 Samuel con nuestras Biblias abiertas, ¿verdad? El 33, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Quién me da leyendo? Dice así, mis amados hermanos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Miren, qué cuadro. Él llegó, pero con todos sus 600 hombres, después de que los egipcios no quisieron que les acompañen en la guerra, digamos los israelitas. ¿Y qué encontraron? Todo quemado. ¿Cuál fue el error de David? Aquí vamos a aprender. Fue que en vez de salir a la batalla con todos sus hombres, eran 600 hombres de guerra que tenía. Todos. Pudo haber dejado a algunos que cuiden al pueblo, a su familia,
y llegaron los amalecitas, hubieran defendido al pueblo y no hubiera pasado un desastre de esas dimensiones que estaba viviendo. David amaba a Dios, pero en un momento de su vida cometió un error que afectó al pueblo que lo acompañaba. ¿Acaso alguna vez no hemos cometido algún error que afectó a la familia o a los compañeros de trabajo o a los compañeros de la congregación? Debemos aprender de esos errores. ¿En qué entorno le afectó un error? Vayan pensando ustedes. Todos hemos cometido errores. Y vamos a sacar de esta escritura 3 lecciones. David sufrió amargamente por el error cometido. Dice en el versículo 4, leamos, hermanos. ¿Quién tiene? 1 Samuel 34. Dice la palabra de Dios. Entonces David y la Entonces, gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David y la gente lloraron desesperadamente. Estaban desolados. No solamente por lo que le había pasado, sino que se llevaron a su familia. Y estaban horrorizados y lloraron. Les faltaba fuerzas para llorar, dice, a David y sus guerreros. Imagínense, hermanos, el cargo de conciencia que debía tener David, porque él era el jefe. Él estaba angustiado también, sin consuelo. Sí, Él también perdió a sus hijos, también perdió a su esposa, también le quemaron todo lo que él tenía. Solo le quedó lo que cargaba encima y su caballo. Y así estaban todos los 600. Y él, ¿cómo van a reaccionar? Por eso dice, lloraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Supongamos, hermanos, que usted llega de noche a la casa cansado o cansada. Abre la puerta y la encuentra vacía. Se llevaron todos los muebles, hasta la familia. Qué escena tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué hiciera usted? Morirse de angustia. La culpabilidad que debía tener David debía ser terrorífica. Y no solo eso, sino el dolor de que su familia tampoco estaba con él. Ha cometido un error en la vida que le ha costado caro. En alguna época de la vida ha cometido un error que le ha traído consecuencias. Yo sí, yo primero levanto la mano. ¿Hemos estado con angustia o miedo alguna vez en su vida por cometer algún error? Desde luego que se ha afectado al entorno. No en todos los casos, pero en algunos casos, como este que estamos viendo de David, consecuencia, la amargura, el dolor, la desesperación de todo el pueblo, que en menos de 3 días, hermanos, pasó de tenerlo todo a no tener nada, ni lo que amaba, ni lo que cuidaba. Todo le fue arrebatado de las manos. En Mateo 26:75 vemos como Pedro lloró amargamente. Ahí está relatando
cuando Pedro se acordó que le negó a Jesús y se puso a llorar amargamente. Él cometió el error de negar 3 veces al Señor y él fue un discípulo y también lloró amargamente. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado a la hora de tomar una decisión, porque esa decisión puede afectar no solo a nosotros, sino a nuestra familia. También puede afectar a nuestra relación con Dios. También puede afectar a la salvación. Imagínense todo la carga de dificultades, de dolor, de desesperación, de amargura que nos puede traer una mala decisión, una decisión apresurada. No solo David cometió un error, sino que otra consecuencia de su error fue que David sufrió el desprecio de los suyos. Y a eso llegó el error cometido por David. David no solo cometió un error y estaba asolado, triste, angustiado, sino que también dice en 1 Samuel, en el versículo 6, ¿qué nos dice, hermanos? Veamos. Y Estamos en David se angustió Isaías 3. mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren a dónde llegó esta decisión de David, este error que cometió David. El pueblo ya no lo quería, más bien querían matarle. El pueblo quería apedrearlo. ¿Por qué? Porque estaban en amargura por sus hijos, por sus hijas. Pero David hizo algo muy sabio. Se fortaleció en Dios. En vez de correr, en vez de tener miedo, se fortaleció en Dios. Claro que se angustió, que querían apedrearle, le culpaban de lo sucedido. ¿Qué hombre no se va a poner asustado? Pero David nos da una lección aquí. Se fortaleció en Dios. No conforme con la tristeza que tenía David en su corazón, con la culpabilidad por el error que él cometió, podemos analizar y ver en este pasaje que así como esos 600 hombres querían apedrearlo, así también hay hoy en día hermanos que en vez de ayudar a los hermanos que cometen un error, quieren caerles encima. A veces algún hermano, hermana, toma una mala decisión y en vez de ayudarla, quieren apedrearla. Quieren hacer leña del árbol caído. A veces pasa eso, hermanos. Hasta en las congregaciones. Hay personas que no perdonan una mala decisión, una cosa, un error que se haya cometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios. Dios nos ha dado el camino con su Hijo, que Él es la verdad, el camino, la vida nuestra. El pueblo que le seguía en cada batalla se volvió contra David. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos apoyar al hermano que comete un error, ayudarle,
a levantarse, no a agarrar la piedra para botarlo y tratar de rematarlo, sino aconsejarlo con amor, con cariño. Decirle, esto está mal, ven, te ayudo. No se terminó el mundo, arrepiéntete, cambia. Podemos ayudarle con amor y no con un piedrazo adicional. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1, hermanos? Leamos, por favor, Gálatas 6:1. Doy lectura, hermanito. Gracias, mi hermano. Dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Aquí nos podemos ver cómo la palabra de Dios nos aconseja. Vosotros que sois espirituales, restauradle, pero con espíritu de mansedumbre, no cogiendo una piedra y dándole encima, porque nosotros también podemos ser tentados y podemos estar en la misma o peores circunstancias. Entonces tenemos que ser benignos. Es nuestro deber, hermanos, como cristianos, ayudarnos entre hermanos, no apedrearnos. Así como quieres que hagan contigo, así haz con los demás, dice Mateo 7:12. Y esa es la regla de oro que nos dejó el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nunca hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si todos viviéramos así, fuéramos más felices. Entonces, hermanos, si quieres que te ayuden, sé de las personas que ayudan a otros. ¿Por qué? Porque estamos viendo Mateo 7:12 que nos dice, si nosotros ayudamos, nos van a ayudar. Nuestra actitud frente a los errores, hermanos, marca la diferencia. Una vez que David sufrió su error, que su entorno le dio la espalda y se volvió contra él, o sea, todos los que estaban alrededor de él, sus 600 hombres que le quedaban, pues querían matarlo, querían apedrearlo. ¿Qué hizo David? Pues él hizo lo mejor que pudo haber hecho. Se fortaleció, buscó a Jehová. Él fue triste y angustiado. Se echó a morir y se quitó la vida. No, ¿verdad? ¿Huyó? Tampoco, hermanos. No, aprendamos eso. Dice en el versículo 6b, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, con mucho ánimo, David recobró fuerzas, encontró consuelo en Dios. Leamos, por favor, Salmos 34, los versículos 4 y 5. ¿Puedo leer, hermano? Sí, mi hermanito, gracias. Dice la palabra de Dios en Salmo 34, del 4 al 5. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Buscó a Jehová. ¿Quién más puede ser nuestra fortaleza?
Los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados, dice. Mientras otros se lamentaban y estaban amargados buscando un culpable para apedrearlo, estamos hablando de los 600 hombres, David, a pesar de su error, se fortaleció en Dios, cobró fuerzas. Qué lección más preciosa que nos deja a nosotros. A veces por algún problema en la iglesia, un hermano deja de asistir o se va, en vez de ser lo contrario. O a veces porque no tiene trabajo, a veces porque tiene alguna carga adicional. Lo que hacen es huir de Jehová y tiene que ser lo contrario. Y nosotros, ustedes que son espirituales, tenemos que inculcarle al hermano la fortaleza en Jehová, fortaleza en Jesucristo, la fortaleza en Dios. Esto nos revela, hermanos, que hay dos tipos de personas. Uno, los que se equivocan, meten la pata, se rinden, se cansan y no siguen la carrera. No reconocen el error y se estancan. Como dice el versículo 6, tienen amargada el alma. Eso es lo que no debemos hacer. Claro que nos equivocamos, pero ahí no se acaba todo. Ahí aprendemos, hermanos. Y el otro es, y los que se equivocan y reconocen que han cometido errores y buscan a Dios, como dice el versículo 6. David fortaleció en Dios. De este grupo soy yo, y debemos ser todos. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba al Padre cuando estaba angustiado. Él, el Señor Jesucristo, buscaba a su Padre cuando él estaba angustiado, cuando él estuvo aquí en la tierra como hombre. En Mateo 26:39, en Getsemaní dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué hizo Jesucristo? No se puso a llorar, ni a angustiar, ni salió corriendo, sino acudió al Padre. Esa lección nos deja David, y ahora nos deja el Señor Jesucristo. Él fue donde su Padre y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, porque realmente era una carga muy grande. Cuando cometemos errores, hermanos, o metemos la pata en algo, cometemos alguna falta a Dios o contra un hermano, reconozcamos el error. No es malo reconocer el error. Es bueno reconocer el error, porque eso nos da la medida de la humildad. Y después busquemos a Dios. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué cometí el error? Padre, dame luz, dame sabiduría, ayúdame para no cometer el mismo error otra vez. En el tiempo, hermanos, que vivimos ahora, es necesario siempre, siempre buscar a Dios, ayudar al que tiene las manos caídas, a la gente del mundo, al hermano que está angustiado. No sabemos qué tiempo nos queda. No sabemos cuándo nos vamos. Podemos acostarnos ahora de noche y mañana no amanecer vivos.
o después de 5 minutos, una caída. Imagínense, alguien está prendiendo el micrófono, apáguele. O alguien que hasta jóvenes mueren. Miren esos 4 niños que les mataron en Guayaquil. No pensaron ellos que iban a morir. Hermanos, es nuestra responsabilidad como cristianos el buscar a Dios, el fortalecernos en Dios. Es nuestra responsabilidad como padres de familia el refugiarnos en Dios. Si cometemos cualquier tipo de error en cualquier área, no estamos exentos. Todos somos infalibles, no somos infalibles, pero tenemos que buscar a Dios, refugiarnos en Dios. Y esto es una realidad hoy en día, hermanos. Muchos hijos imitan a sus padres. Por eso, si los padres buscamos a Dios, nuestros hijos lo harán. O por lo menos les indicamos el camino correcto, luego ellos podrán escoger, pero tendrán el ejemplo de madurez espiritual de sus padres. Si hablamos, hermanos, como Dios quiere, seremos una familia diferente, hablando como Dios quiere. Que nuestro tema sea Dios, que nuestro tema sea la salvación, que nuestro tema sea el reconocer los errores, que sea la humildad, que sea refugiarnos en Dios. Eso quiera el Señor. Este año, hermanos, practiquemos en la iglesia este lema: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. En la gracia que nos regala Dios. Toma la decisión, esfuérzate por ayudar al caído. Anima al que está triste. ¿Qué tal si nos esforzamos en convertir una persona siquiera en el mes? Y si no quiere, sigamos insistiendo a otra persona. Y si esa otra no quiere, insistamos a otra. Pero no nos demos por vencidos. Tomemos esa decisión. Ayudar la Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia, ayudar al perdido y alentar al que está triste. Esforcémonos, hermanos, todos para no agarrar piedras y tirarlos al que falla, sino que de aquellas personas seamos bomberos que echan agua en vez de fuego. Hagamos como David, fortalezcámonos en Dios. Hagamos ese ejemplo que Él nos pone. ¿Qué nos pasa con el error? Debemos admitir nuestros errores, hermanos. Nuevamente, todos cometemos errores. Algunos grandes, otros pequeños. Algunos errores risibles, chistosos. Otros terribles. Algunos nos perjudican un momento. Otros tienen consecuencias para toda la vida. Algunos nos afectan en nuestra estancia en la tierra, pero las consecuencias de otros pueden seguirnos toda la eternidad. ¿Se acuerdan de lo que les puse al comienzo, ese choque? Ese es un error que puede afectarnos por toda la vida. No solo por lo que nos puede pasar a nosotros, sino por la vida que podemos cortar, podemos cometer, cortando vidas. Y esa carga nos va a afectar
toda la vida. Así paguemos del error hasta que dejemos la tierra. Otros pueden costarnos la eternidad. Si un hermano por A o B circunstancias deja la congregación, vuelve al mundo, ¿qué le está costando? La eternidad. ¿Y qué está cometiendo? El peor error de su vida, porque le va a traer consecuencias eternas y para toda la eternidad. No permitamos eso, hermanos. Estemos en guardia, estemos pendientes. Dios nos pide que seamos fieles, que seamos sus manos. Todos detestamos fallar. Queremos ser infalibles. Tomar decisiones que son erróneas no queremos. Queremos evitar errar. Es necesario entender los errores. ¿Para qué? Para hacerlos hay que ir a la raíz del por qué se cometen esos errores y descubrirlo y hacer algo para evitarlos. No caer en el fracaso. Esa es la peor carga que podemos tener, caer en el fracaso, porque eso nos puede costar la vida eterna. Veamos los siguientes puntos. 1. Es importante entonces, hermanos, que en algún momento nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Errar es humano. No somos robots, no somos máquinas. Siempre estamos en ese plan de errar por nuestra naturaleza. Rechazamos cualquier observación respecto a nuestra conducta. Generalmente consideramos que todo lo que hacemos está bien. A veces no nos gusta que nos llamen la atención. A veces nos disgustamos si alguien nos llama la atención. Así estemos conscientes de que hemos cometido un error, pero el ego nos hace portarnos diferente y nos enojamos más bien, disimulamos. Yo no hice eso. Peor, porque todo el mentiroso arderá en el lago de fuego, dice Apocalipsis 21. Y allí radica el error. Hermanos, allí radica el error. Podemos herir con palabras, podemos herir con nuestros actos y justificar lo que hemos hecho imponiendo nuestro criterio. No importa lo que los demás digan. Es a este aspecto fundamental que se refiere el Salmo 19:12. Leamos, hermanos, ¿quién me da leyendo? Cuando el Salmo dice, quiero que lean para que participemos y podamos entender. Doy Un lectura, hermanito. hermano o hermana que lea. Gracias, Doy, hermano. doy lectura, hermanito. En Salmos capítulo 19:12, Gracias. cuando dice, Sí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. miren lo que dice el Salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es por lo que estábamos viendo antes. Líbrame de los errores ocultos. También se pueden cometer ese tipo de errores. Este salmo nos lleva, hermanos, a reflexionar que hay errores que incurrimos a sabiendo que estamos haciendo mal. Y aquellos errores que se hacen de una manera inconsciente. A veces sin darnos cuenta podemos ofender a alguien, podemos ofender a algún hermano
sin quererlo, de forma inconsciente. Podemos hacerlo, son errores inconscientes. Estos son los más peligrosos para nuestro ser, causan mayor daño a quienes nos rodean, especialmente a los que están a nuestro alrededor. Entonces, hay que vencer el orgullo. Al escribir este salmo, el rey David enfatiza, leamos Salmos 19:13. Salmos 19:13. ¿Quién me ayuda? Dice así, hermano, la palabra de Dios. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ajá. En otra versión dice, quítale el orgullo a tu siervo. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Eso escribió David. No permitas que el orgullo me domine, dice. Como hombre de Dios, David, hermanos, era consciente de que en tanto prevaleciera el orgullo en él, difícilmente él iba a cambiar. No iba a cambiar. Era necesario que ese muro de orgullo cayera, así como en nuestras vidas. Si tenemos el ego alto, es muy difícil que nosotros entendamos la palabra de Dios. Pero si ese muro cae, nos volvemos más humildes y podemos abrazar y entender la palabra de Dios. Otro punto, anhelar que todo lo que hagamos sea gracias delante de Dios, dice. Salmos 19:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, hermano, en otra versión voy a leerle. Señor, tú eres Ya. mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazcas todo lo que digo y pienso. Ajá, es en otra versión. En otra dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Este es Reina Valera. Nuestras palabras, nuestros pensamientos tienen que ser gratos en nuestra boca. Nuestros dichos tienen que ser gratos. Nunca tienen que estar con mala intención. No tenemos que hacer chistes de mal gusto, ni pensarlo siquiera. Ahí sí tenemos una batalla, la batalla de la fe, porque es muy difícil en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, ser perfectos. ¿Qué es lo que más nos puede llevar a cometer errores en la vida y en nuestra vida cristiana? Erramos por ignorancia. Pueden leer luego, o si no es muy de noche, podemos ir leyendo. Ya se nos está haciendo de noche. En Oseas 4:6 dice, ahí dice que mi pueblo perece por ignorancia. Hay errores, muchos, que se cometen por ignorar la palabra de Dios, por no estudiarlos. Estos errores se cometen por no investigar la palabra de Dios, por no basar las decisiones en la palabra de Dios. Y a veces se cometen estos errores, se toman decisiones sin preguntarle a Dios, sin consultarle, sin orar,
sin postrarse ante sus pies y decirle, Padre, dime qué debo hacer, o ayúdame en esta cosa, sin antes pedir dirección, sabiduría para nuestra vida, para nuestro espíritu, tomamos una decisión mala, y ahí cometemos el error. Erramos cuando nos dejamos llevar por los sentimientos u emociones. A veces tomamos decisiones, como se dice, con el hígado. Tomamos con emociones, con sentimientos, y desde luego ahí no vamos a tomar buenas decisiones. Errores cometidos bajo la influencia de los sentimientos, por miedo o desesperación. A veces tomamos decisiones porque estamos pensando que Dios nos ha olvidado, estamos desesperados porque necesitamos alguna cosa. Y pues nos adelantamos. En vez de acudir a Dios, buscamos en nuestras fuerzas. Cuando alguien actúa basándose en sus pensamientos, en sus emociones, se deja de dominar por lo que es lógico, hablando humanamente, y actúa sobre la base de todo lo que se percibe en ese momento, en ese entorno, sin pensar las consecuencias que esta decisión traerá, como vimos, consecuencias para su entorno, para su familia, para los hermanos en Cristo, en el trabajo, en donde estemos, hermanos. Podemos tener consecuencias para nuestro entorno. Proverbios 3:7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sigamos participando. A ver, mi hermanito Rogelio, Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal. Si quieres se lo busco en el... Sí, no seas sabio en tu propia opinión, dice. Teme a Jehová y apártate del mal. Ajá. Entonces, no tomemos decisiones en nuestra opinión. Acudamos a Dios. Acudamos a Dios. A veces erramos por ser curiosos también. Los curiosos, errores que se cometen por dejarse llevar por un deseo de conocer más allá de lo que nos concierne saber o hacer. Por ejemplo, los jóvenes, vamos a probar un poquito de esta droga, a ver qué tal sabe. O un poquito de licor para ver qué sabe. O desear a la mujer de otro hombre. Queremos ir más allá de lo que es normal. ¿Qué pasa si prueban la droga por un poquito de curiosos? Después pueden estar pagando las consecuencias en todo lo que es pecado. El pecado es infracción a la ley, es separarse de Dios. Salomón, experimentándolo todo, terminó sus días adorando a ídolos, a los ídolos que llevaron sus esposas. Ese está en Primera de Reyes 11, 4 al 5, para que le lean en sus casitas. También hay errores intencionados, que a veces por querer hacer bien, hacemos mal. Errores que se cometen por querer hacer algo positivo, aparentemente bueno, a veces utilizando métodos no muy claros, dudosos, hacer algo correcto en circunstancias desfavorables,
o en una ocasión equivocada querer hacer la voluntad de Dios a mi manera. A veces queremos que el Evangelio se adapte a nuestra vida. A veces queremos que la iglesia se adapte a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestro trabajo. Y es al contrario, hermanos. Errores por negligencia también cometemos. Los descuidados, los pecados más graves y escandalosos son el resultado del descuido y negligencia espiritual. ¿Por qué? Porque el descuido y la negligencia espiritual nos puede hacer perder la vida eterna. Si descuidamos la palabra de Dios, poco a poco nos vamos a ir alejando de la iglesia, de la congregación, de leer la Biblia. Y el rato que nos demos cuenta, estamos en el mundo, perdidos. A veces se descuida la oración. En Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Se pospone el estudio de la palabra de Dios. Se deja de hacer. Se deja para más tarde. No sabemos qué es lo que nos va a pasar mañana. La oración es fundamental desde que nos despertamos al mediodía, tarde, de noche, y en todo momento que necesitemos acudir a Dios. Él está presto para vernos, presto para darnos una mano. Somos nosotros los negligentes. Erramos a veces por no ignorar, digamos, por ignorar los consejos. Lo sábelo todos. Leamos Mateo 7, 26 y 27. A ver, un hermano, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ajá. Le dijeron al insensato que no edifique su casa sobre la arena. Pero él hizo caso. ¿Y qué pasó después? Se cayó y fue grande su ruina. El ejemplo de Saúl. Dios le habló y le dio instrucciones, mas él no le hizo caso, hizo de acuerdo a sus ideas. Él creía tener una mejor solución, un mejor plan que Dios. Él pensó saber más que Dios. Y dice en 1 Samuel 15, ¿no es acaso mejor el obedecer, mejor que los muchos sacrificios? Dios no le perdonó y lo desechó para siempre. Le quitó el reinado, le dijo, hasta aquí llegaste y ya no eres rey. 1 Samuel 15, 26 dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Miren las consecuencias terribles de cometer un error. No volveré contigo porque no me hiciste caso, no me oíste, ignoraste mis consejos, ignoraste mi palabra. Puede ser que alguno que escuche esta prédica o esta clase está creando argumentos en su cabeza que estás diciendo, está diciendo tal vez, ¿cómo se atreve este hermano a decirme lo que tengo que hacer? Puede ser, ¿no? Todos sabemos que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es cierta. Pero hay algunos que
aparentan tener un plan mejor que el de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen para terminar. ¿Cómo debemos actuar, hermanos? Cuando cometemos un error, busquemos el perdón de Dios. Pidámosle que nos ayude, pero enfrentemos ese error. Enfrentemos a las personas a los que hemos ofendido, a las personas que las hemos afectado con nuestro error, y corrijámoslos y no hagamos lo mismo. Tomemos decisiones, hermanos, contando con Dios. No las tomemos por nuestra cuenta, ni con el hígado, ni en nuestra sabiduría, sino tomémosle contando con Dios. Y Dios nos advierte en Juan 15:5. La palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, mucho fruto. Juan 5:15. Separadas de mí, nada podéis hacer. Separados de él, nada podemos hacer. Vosotros son los pámpanos, dice, o sea, las ramas. Si la rama no permanece en Dios y Él en nosotros, no podemos llevar frutos. ¿Por qué? Dice, porque separado de mí pierdes todo. No tienes vida, no tienes salud, no tienes la savia que yo te puedo dar. No puedes dar fruto porque estás muerto. Separados de Él, nada podemos hacer, hermanas, hermanos. No hay otro hombre perfecto, pero sí hombres y mujeres de gran gracia y nobleza, y a su capacidad de reconocer sus errores y aprender de esos errores que nos ayudan a crecer materialmente, mentalmente, espiritualmente. Esos errores los podemos revertir nosotros en cosas positivas para nuestra vida. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Hasta ahí terminamos. Le devuelvo la plataforma al hermano Jaimito. Amén, hermanito. Amén. Amén, hermanito.